En un mundo que respira prisa y transpira codicia, donde cada pantalla exhibe vidas aparentemente más grandes, más ricas y más veloces que la tuya, detenerse parece un acto de rebeldía. La suficiencia no es solo una palabra, es una postura, un modo de mirar la vida y decir hasta aquí es suficiente, esto me pertenece, esto me llena, esto me construye. El santuario de la suficiencia nace como una respuesta a la selva moderna en la que la ambición descontrolada se ha convertido en un depredador silencioso. El problema no es la ambición, el problema es no conocer el límite que separa el deseo genuino del hambre ciega que devora todo lo que toca. Cuando un ser humano no conoce la medida, no conoce la paz, porque cada logro se convierte en una antesala del siguiente. Cada victoria se transforma en una obligación de duplicar la anterior y cada pequeño triunfo se diluye en la ansiedad de querer alcanzar un nivel aún más alto. Así se construyen las vidas que parecen grandes por fuera pero están vacías por dentro. Hablar de suficiencia no es hablar de mediocridad ni de conformismo. Es hablar de un equilibrio superior, un punto de claridad donde la persona aprende a mirar lo que tiene sin la niebla de la comparación y sin la presión de la competencia interminable. La suficiencia es un arte porque implica dominar al monstruo interno que exige más y más creyendo que la felicidad es una montaña que se escala con dinero o poder. La verdadera sabiduría consiste en saber cuándo la búsqueda de más deja de ser progreso y empieza a ser destrucción. No se trata de apagar la ambición, sino de aprender a encenderla con intención en lugar de hacerlo con miedo. La mayoría persigue dinero porque siente que nunca es suficiente porque han sido criados en la creencia de que la seguridad se compra y la libertad se acumula. Pero lo que nunca les dijeron es que, sin un sentido de suficiencia, ninguna cantidad de dinero llenará el vacío. En este santuario la reflexión se vuelve inevitable. La suficiencia es una fuerza interior que te permite mirar tu presente sin desprecio y sin desesperación. Es la capacidad de decir esto es bueno, esto me alcanza, esto sostiene mi vida y mi propósito. No significa renunciar a tus sueños, significa liberarte de la obligación de que cada día deba ser un salto descomunal hacia algo que todavía no sabes si realmente necesitas. El que domina la suficiencia no se estanca, se fortalece. El que domina la suficiencia no renuncia al crecimiento, pero tampoco se consume persiguiendo sombras. El que domina la suficiencia entiende que la vida no siempre premia al que más corre, sino al que sabe cuándo detenerse para no perderlo todo. La codicia moderna no se manifiesta solamente en querer más dinero, también se esconde en el deseo insaciable de validación, en la necesidad de reconocimiento, en el miedo a quedarse atrás, en la obsesión por tener una vida que parezca impresionante, aunque no lo sea. El ser humano actual vive atrapado en un engranaje que gira sin detenerse, aún así, siente que nunca avanza lo suficiente. La suficiencia es la llave que apaga ese ruido. Cuando encuentras tu límite consciente, no como una barrera, sino como una frontera de paz, puedes emprender, crecer, invertir y construir desde un lugar de estabilidad interna. Cuando falta esa estabilidad, cualquier movimiento financiero se convierte en un intento desesperado de llenar un vacío emocional. La sabiduría de la suficiencia se cultiva reconociendo que hay momentos para avanzar y momentos para sostenerse. Así como una planta no da fruto todos los días, tú tampoco puedes florecer continuamente. La suficiencia te permite honrar tus ciclos, respetar tus tiempos y comprender que la abundancia no es solo tener más, sino usar con intención lo que ya posees. Mientras el mundo grita que todo es poco, la suficiencia responde con una voz firme que dice esto importa. Esto es valioso, esto es mío, esto me sostiene. Y es esa voz la que se convierte en un ancla para no naufragar en la tormenta de expectativas externas. El santuario de la suficiencia es un lugar mental, una postura emocional y una práctica consciente. No se llega a él por accidente, se construye con disciplina y con claridad. En este capítulo caminaremos hacia ese santuario a través de preguntas profundas, historias humanas y confrontaciones necesarias que te revelarán algo esencial. No es pobre quien tiene poco. Pobre es quien nunca siente que tiene suficiente.
Porque cuando entiendes la suficiencia, no desde la carencia, sino desde la plenitud, entonces y solo entonces empiezas a construir una riqueza verdadera. Una riqueza que no depende de cuántos ceros acumules, sino de cuánta paz eres capaz de sostener. La humanidad entera se ha convertido en una maquinaria diseñada para desear. Desde pequeños se nos enseña que lo que tenemos nunca es suficiente, que debemos aspirar a más, que debemos correr para alcanzar un ideal que siempre se mueve un paso adelante. Nos alimentan la idea de que el valor personal se mide por la magnitud de nuestras metas y por la velocidad con la que logramos alcanzarlas. Sin darnos cuenta, crecemos buscando la aprobación del mundo como si fuera un combustible indispensable para existir. Esa búsqueda descontrolada se convierte en un peso invisible que no solo agota la mente, sino que también destruye la relación sana que deberíamos tener con el dinero, con la ambición y con nosotros mismos. La sociedad moderna no solo impulsa el deseo, también castiga la satisfacción. Una persona que se siente plena con lo que tiene es vista como poco ambiciosa, como alguien que se ha conformado con menos de lo que podría alcanzar. Pero la verdad oculta es que la satisfacción es peligrosa para un sistema que necesita que consumas, que persigas, que compres y que te endeudes. Si tú eres suficiente, el sistema pierde. Por eso la maquinaria de la codicia está diseñada para que nunca te sientas completo. Cada día aparece una nueva tendencia, un nuevo estándar, un nuevo nivel que debes alcanzar. Y si no lo haces, te dicen que estás quedándote atrás. Esa sensación colectiva de retraso permanente es la mayor trampa psicológica de nuestra época. Cuando una persona no aprende a establecer un límite interno, se convierte en esclava del deseo de otros. Empieza a desear lo que otros desean y a perseguir lo que otros persiguen, sin detenerse a cuestionar si realmente lo necesita o si siquiera lo quiere. Este fenómeno es especialmente evidente en el ámbito financiero. Muchas personas no buscan dinero por libertad, lo buscan por miedo, por presión social o por competencia. Viven atrapadas en una carrera que no eligieron, dirigida por expectativas ajenas. Y en esa carrera, el dinero deja de ser una herramienta para convertirse en una obsesión que consume energía emocional, mental y física. El gran desafío es reconocer cuando el deseo se ha desviado de su propósito original. La ambición sana impulsa, pero la codicia ciega empuja, y esa diferencia es fundamental para construir una vida que se sienta realmente tuya. La suficiencia te permite ubicarte en un punto desde donde puedas observar tu relación con el deseo sin ser arrastrado por él. Cuando no existe suficiencia, cada logro se vuelve irrelevante en cuestión de minutos. Compras algo, lo disfrutas un instante y enseguida quieres más. Ganas más, trabajas más, avanzas más, pero internamente sigues en el mismo lugar. Ese vacío repetitivo es la huella de una vida sin medida. La suficiencia no elimina la ambición, la transforma en una fuerza consciente. Te permite desear sin desesperación, avanzar sin ansiedad y planear sin caer en la trampa de la comparación. Sin ella, el deseo se vuelve un verdugo que te exige constantemente que demuestres tu valor. Pero cuando aprendes a decir esto es suficiente, algo dentro de ti se libera. De repente ya no necesitas demostrar nada, ya no necesitas correr para alcanzar aprobaciones imaginarias, ya no necesitas que tu vida se vea como la vida de otros. Puedes construir desde tu verdad, no desde sus expectativas. Uno de los mayores beneficios de la suficiencia es que te devuelve el control sobre tu energía. El dinero, la productividad, las metas, todo se vuelve más claro cuando no estás atrapado en la urgencia de querer más todo el tiempo. La energía que antes se dispersaba en deseos innecesarios se convierte en disciplina, enfoque y creatividad. Las decisiones financieras empiezan a ser más sabias porque provienen de un estado mental estable, no de un impulso emocional. Pierdes el miedo a decir no, pierdes el miedo a dejar pasar oportunidades que no se alinean con tu esencia. Pierdes el miedo a no estar a la altura de un estándar que no te pertenece. La suficiencia te recuerda que no estás compitiendo con el mundo, estás construyendo tu propia historia. Y una historia auténtica no se mide por la cantidad de cosas acumuladas,
sino por la calidad de las experiencias vividas. En un mundo que te dice que siempre debes tener más, encontrar tu suficiencia es un acto de valentía. Y esa valentía, cuando se cultiva, se convierte en riqueza interna, la única riqueza que ningún mercado puede inflar ni destruir. Hay algo casi mágico en el acto de detenerse. No es un freno, no es una renuncia, no es un abandono. Es un arte, una alquimia interna que muy pocos logran dominar porque el mundo entero te empuja a seguir avanzando sin descanso. Saber parar significa dominar la fuerza más difícil de todas. La fuerza contra uno mismo, contra la ansiedad del futuro, contra el deseo de demostrar, contra la ilusión de que la felicidad siempre está un poco más adelante. Detenerse es un acto de poder, no de debilidad, porque solo las mentes fuertes pueden resistir la seducción de lo infinito para proteger lo que ya tienen, lo que ya son y lo que realmente importa. La mayoría de las personas no saben parar porque temen quedarse atrás. Creen que si descansan, pierden. Creen que si bajan el ritmo, otros los superarán. Viven con el miedo constante de no llegar a tiempo a una meta que ni siquiera definieron conscientemente. Este impulso descontrolado crea vidas aceleradas, llenas de ansiedad y vacías de sentido. Corren sin saber por qué y cuando finalmente alcanzan algo, ya no saben disfrutarlo. La codicia moderna nos enseñó a avanzar como máquinas, pero la sabiduría antigua nos recuerda que la quietud también es un camino, un espacio de claridad donde puede aparecer lo que no vemos cuando estamos corriendo. Saber parar no significa quedarse quieto para siempre. Significa hacer pausas estratégicas que te permiten evaluar si sigues avanzando en la dirección correcta. Muchas de las decisiones más costosas en términos financieros y emocionales nacen de avanzar sin pensar, de decir sí sin preguntarse nada, de dejarse llevar por el impulso o por la presión externa. Cuando aprendes a detenerte, a respirar, a observar, a cuestionar, tu vida entra en un ritmo más profundo y más verdadero. No avanzas por impulso, avanzas por convicción. No actúas por miedo, actúas por claridad. No reaccionas ante el ruido, respondes desde tu centro. En el ámbito del dinero, saber parar es una habilidad crítica. Te permite reconocer cuando una oportunidad ya no es una oportunidad, cuando una inversión está basada en la codicia y no en la estrategia. Cuando una compra está motivada por inseguridad y no por necesidad. También te permite identificar el momento exacto en el que debes frenar antes de caer en una deuda innecesaria, en un gasto impulsivo o en una ambición que te va a destruir. La mayoría de los errores financieros nacen de ignorar la voz que dice Deitan. Esa voz es la brújula interna que protege tu estabilidad. Pero muchos la silencian porque el ruido del mundo parece más convincente que su propia intuición. Detenerse también es la clave de la abundancia sostenible. Cuando no sabes parar, puedes ganar millones y aún así sentir que no es suficiente. Cada logro se vuelve pequeño comparado con la siguiente meta. Cada éxito se vuelve invisible ante el próximo desafío que te impones a ti mismo. Pero cuando aprendes a detenerte, a contemplar lo que ya lograste, a valorar el camino que recorriste, el dinero deja de ser una obsesión y se convierte en un aliado. Puedes trabajar desde la energía de la construcción, no desde la energía de la carencia. Esa diferencia lo cambia todo porque transforma tu relación con la productividad, con el descanso y con el tiempo. El silencio interior que aparece cuando te detienes te permite escuchar la verdad sobre tus deseos. Muchas veces creemos que queremos más dinero cuando en realidad queremos más tranquilidad. Creemos que queremos más cosas cuando en realidad queremos más libertad. Creemos que queremos más éxito cuando en realidad queremos más reconocimiento. Detenerte te permite distinguir lo esencial de lo superficial. La necesidad de la carencia disfrazada, la ambición sana del hambre del ego. Y esa distinción es una de las mayores fuentes de poder que una persona puede tener en su vida financiera. Cuando aprendes a detenerte, empiezas a construir desde un lugar más profundo que el miedo o la comparación. Empiezas a actuar desde la suficiencia, esa sensación interna de que tienes lo que necesitas y que lo que buscas ahora es crecimiento y expansión, no llenar un vacío. El crecimiento que nace de la suficiencia es más lento, pero más sólido. No se derrumba ante la presión, no se quiebra ante la incertidumbre, no colapsa ante la crítica.
Es un crecimiento que se sostiene a largo plazo porque está construido sobre cimientos internos, no sobre validaciones externas. La alquimia de saber parar transforma la vida entera. Te enseña a valorar la pausa, a honrar tu energía, a respetar tu tiempo, a escuchar tus límites, a reconocer tus ciclos. Te recuerda que no eres una máquina programada para producir sin descanso, eres un ser humano con ritmos, emociones y necesidades internas. Y cuando honras esos ritmos, el dinero llega con menos fricción, las decisiones se vuelven más sabias y tu vida adquiere una calidad que no se puede comprar. Es en la pausa donde descubres quién eres sin el ruido del mundo. Y desde ese lugar puedes construir cualquier destino. La suficiencia no es un destino, es una postura ante la vida, una forma de mirar el mundo que cambia para siempre la manera en que te relacionas con el dinero, con tus deseos y contigo mismo. En una sociedad donde todos compiten por ver quién acumula más, quién llega más lejos, quién consigue más rápido, quién aparenta mejor, la suficiencia es un acto de rebeldía. Es volver a lo esencial, sin pedir perdón y sin miedo a que otros lo malinterpreten. La suficiencia no significa conformismo, significa conciencia. Es la capacidad de reconocer que no necesitas todo para vivir bien, que no necesitas correr sin sentido, que no necesitas demostrar nada para sentirte valioso. La suficiencia te devuelve la autoridad sobre tu vida porque te libera de los caprichos del deseo descontrolado. El gran problema del mundo moderno es que está diseñado para que sientas que nunca tienes suficiente. El sistema entero está construido sobre la idea de que te falta algo. Te falta éxito, te falta belleza, te falta dinero, te falta estatus, te falta reconocimiento. Y a través de esa sensación de vacío, te empuja a consumir, a perseguir, a compararte, a desgastarte. La economía actual no se sostiene sobre el bienestar, se sostiene sobre la insatisfacción. Mientras más te sientas incompleto, más fácil eres de manipular. Mientras más creas que necesitas algo externo para sentirte pleno, más dinero generas para otros y menos control tienes sobre tu propia vida. La suficiencia es el antídoto porque nace desde un estado interno que el sistema no puede controlar. Cuando aprendes a sentirte suficiente, no significa que dejas de crecer. Significa que creces desde otro lugar. Ya no creces para impresionar, creces para expandirte. Ya no trabajas para demostrar, trabajas para construir. Ya no inviertes para alimentar la codicia, inviertes para multiplicar tu libertad. La diferencia es abismal porque transforma la energía que impulsa tus acciones. Una persona que se siente suficiente no toma decisiones desde el miedo a perder ni desde la desesperación por ganar. Toma decisiones desde la claridad, la calma y la visión. Esa es la mente que realmente crece en el largo plazo. La suficiencia te enseña a reconocer lo verdaderamente valioso, aquello que el dinero amplifica pero no crea. Si tu vida está vacía, el dinero solo hará el vacío más grande. Si tu mente está en caos, el dinero solo hará el caos más costoso. Si tu corazón está herido, el dinero solo hará la herida más profunda. La suficiencia sana esas zonas internas antes de construir algo encima. Por eso las personas que sienten que nunca es suficiente suelen vivir en permanente ansiedad porque están intentando llenar con resultados externos un conflicto interno. Y por más que alcancen, por más que acumulen, por más que logren, la sensación de insuficiencia permanece intacta porque no nació de la realidad. Nació de su relación con ella. La suficiencia es la revolución silenciosa de quienes entienden que la verdadera abundancia no comienza afuera, comienza adentro. Es el acto de reconocer que ya eres, que ya vales, que ya puedes, incluso antes de tener lo que crees que necesitas. Cuando logras esto, el dinero deja de ser un obsesivo perseguidor del que nunca puedes escapar y se convierte en una herramienta que puedes dirigir con propósito. La suficiencia te permite ver con claridad qué gastos son necesarios y cuáles nacen del ego, qué inversiones te acercan a tu libertad y cuáles buscan inflar una identidad frágil. Te permite distinguir entre una oportunidad real y un anzuelo emocional. Te permite decir no sin culpa y sí sin presión. Pero quizá la parte más poderosa de la suficiencia es cómo transforma tu relación con el tiempo. Cuando te sientes insuficiente, vives acelerado, siempre corriendo hacia una meta que parece alejarse mientras tú te acercas. El tiempo se vuelve un enemigo porque nunca alcanza.
Pero cuando te sientes suficiente, el tiempo se expande. Dejas de vivir apresurado y empiezas a vivir presente. Dejas de correr por miedo y empiezas a avanzar por intención. La vida deja de sentirse como una carrera y empieza a sentirse como una obra. Y esa transformación no tiene precio porque cambia tu experiencia existencial completa. La suficiencia también te enseña a poner límites, algo que la codicia jamás permitirá. Saber decir basta es una de las fortalezas más grandes que puede tener un ser humano. Basta de compararte, basta de correr sin dirección, basta de gastar para impresionar, basta de perseguir metas que no son tuyas. Basta de desvivirte por reconocimiento ajeno. Basta de querer todo para evitar enfrentar lo que realmente te falta. Poner límites no te limita, te ordena. Y ese orden interno crea una vida más libre, más sobria, más auténtica y más disfrutada. Cuando entiendes la suficiencia, entiendes que la verdadera riqueza no es la que sumas, sino la que conservas, la que disfrutas y la que te permite vivir en paz contigo mismo. Puedes tener mucho o puedes tener poco, pero si no tienes paz, no tienes nada. La suficiencia coloca la paz en el centro de la ecuación financiera, no como un lujo, sino como un pilar. Cuando vives desde la suficiencia, el dinero deja de controlar tu ánimo, tus decisiones y tu valor propio. Dejas de depender de cantidades y empiezas a depender de sabiduría. Esa es la libertad económica más verdadera que existe. La suficiencia no te pide que renuncies al crecimiento, te pide que renuncies al vacío. No te pide que abandones tus metas, te pide que abandones la obsesión por ellas. No te pide que dejes de avanzar, te pide que avances desde un centro firme. La suficiencia es un estado en el cual puedes crecer sin destruirte, aspirar sin perderte, avanzar sin fragmentarte. Y cuando entiendes esto, descubres que la riqueza que buscas no está al final de la carrera, está en la forma en la que decides correrla. El santuario de la suficiencia no es un lugar físico, es un estado interno que se construye con práctica, conciencia y valentía. Es el templo donde dejas de perseguir sombras y comienzas a construir realidades. Donde aprendes a parar, a agradecer, a valorar, a soltar, a elegir. Donde descubres que la verdadera abundancia no se encuentra en tenerlo todo, sino en saber exactamente cuánto es suficiente para vivir en plenitud.